Me parece que lo más importante es que, al igual que ustedes, compañeras del estado de Guerrero, yo también soy profe de teles desde el año 2006. Hemos trabajado en muchos territorios de Michoacán y bueno, reconocemos pues la complejidad de ser maestro y maestra el día de hoy. Y por eso un poco hablaré, sí, desde los materiales educativos, que bueno, finalmente es lo que nos convoca, pero también desde estas posibilidades de reconocernos como sujetos que asumen liderazgos en las comunidades y que por supuesto esto tiene que ver con las transformaciones. Bueno, yo sé que la convocatoria pues tiene que ver con el uso, posibilidades de los nuevos materiales, pero habrá que entender por qué están así diseñados los materiales para que después ustedes puedan articular en el marco de la autonomía profesional que se tiene. Es decir, no estamos como en los otros tiempos donde el libro era una especie de receta, sino ahora tenemos un marco referencial amplio y más en las telesecundarias, que no solo es el libro de texto, al ratito les compartiré los otros materiales y cómo pueden acceder a ellos para que ustedes literalmente sigan haciendo magia a partir, insisto, desde la autonomía. Muy bien, pues el título de la conferencia, digamos, es una provocación, porque en realidad sí vamos a trabajar sobre los materiales educativos, que es lo que nos convoca, pero también un poco desde cómo estos materiales y la autonomía profesional nos ayudan a transformar los territorios. En algunos lugares, yo conozco varios lugares de Guerrero, afortunadamente, se viven procesos de transformación, pero tal vez en otros apenas estemos iniciando, tal vez en otros ya llevemos una revolución cultural importante. Bueno, lo que queremos trabajar acá con ustedes es justamente cómo estos materiales hoy nos ayudan eh, a esa gran tarea, ¿no? De transformar los territorios. Eh, Fíjense que vamos a iniciar con una reflexión. Yo quisiera preguntar, ¿en qué tiempo vivimos hoy? Me parece que es una reflexión necesaria, urgente, para contestar, entre otras cosas, que no vivimos en cualquier tiempo y que, por tanto, los materiales responden a esta nueva realidad, una realidad compleja, con contradicciones, con muchas tecnologías, a veces al alcance, a veces no, con un planeta que camina a veces, parece, a un suicidio colectivo, es decir, muchos ecocidios, muchas formas de violencia. Tenemos un tiempo distinto y por eso la praxis de ustedes y los materiales tendrían que ser en otro sentido. Con esto yo no estoy diciendo que lo que hicimos antes no sirva o no fue pertinente en su tiempo. Lo que estoy diciendo es que hagamos el análisis para reconocer que nuestro tiempo es un tiempo distinto. Yo recuerdo que empecé a trabajar con el Plan 93 en las telesecundarias, con los conceptos básicos y las guías didácticas, y luego fuimos en un camino. Bueno, eso se reconoce. Pero ahora, insisto, habría que pensar en estos materiales. Y yo en esta diapositiva preguntaría, maestros y maestras de teles de Guerrero, ¿qué estamos haciendo con nuestra autonomía? ¿Cómo la concebimos y cómo la llevamos a la práctica? Es decir, hay un marco referencial que está normado donde se les dice a ustedes ahora, como política de Estado, tienen toda la oportunidad para seguir haciendo magia, por supuesto, cuidando que no sea libertinaje, sino una libertad en cuanto a cumplir el perfil de egreso de el estudiante de telesecundaria. Antes lo hacíamos por rebeldía o simplemente porque nuestro territorio así lo indicaba, pero hoy es una política de Estado. Por eso vale la pena preguntarnos aquí qué estoy haciendo con mi autonomía profesional,
qué sujetos pretende formar la nueva escuela mexicana con nuestra praxis, para qué la telesecundaria hoy. Es decir, me parece que también tenemos que discutir un poco sobre la nueva telesecundaria, esta telesecundaria donde ustedes son un eslabón importante en la transformación. También, compañeros, podríamos decir que nuestra opción política, ética y pedagógica deberá estar manifiesta. Lo político en el sentido amplio, qué mundo queremos, qué sociedad queremos. Lo pedagógico, cómo es que desarrollo el trabajo en el aula, desde una pedagogía de la respuesta, una pedagogía de la pregunta. Lo ético como un sistema de convivencia que de a poco vaya curando los múltiples problemas que tenemos. Ahora, primera gran, un primer gran alto. La escuela no lo puede todo, puede algo. Esto lo decía Paulo Freire. Y en ese algo es que están los proyectos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Pero repito, la escuela no lo puede, no lo puede todo, puede algo. Entonces uno se preguntará qué podemos hacer desde nuestra telesecundaria en este ciclo escolar o cómo coadyuvamos a refundar ciertos elementos de la vida en la comunidad, en el barrio, en la colonia. Bueno, después sí cambió la diapositiva, ¿verdad? Tenemos ahora Sí. un poco, esto es una provocación, ¿eh? Yo he dicho en muchos lugares que básicamente lo que nosotros intentamos es provocarnos en el buen sentido para pensar otras formas. Y yo quise ubicar una telesecundaria más o menos como recordando mi inicio en el 2006, una telesecundaria en la sierra de Cualcomán, en Michoacán, muy cerquita de Colima. Así era la estructura, salones pequeñitos y bueno, un patio cívico muy pequeño a diferencia de los de hoy. Les encargo por favor los micrófonos para que no se pierda mucho la secuencia, ¿no? Esa es la telesecundaria en la que yo inicié. Cada uno tendrá su recuerdo, cuál fue la telesecundaria, incluso en el tema de infraestructura, de materiales, de praxis. Y ahora tenemos una nueva telesecundaria. No me refiero al edificio, insisto, es una provocación, pero a una nueva telesecundaria que tiene otros materiales. Cuando alguien dice, es que es lo mismo, nada más con otras palabras, no, aquí hay un error. No, no es lo mismo. Ahorita vamos a explicar. Por eso nosotros nombramos que puede ser la gestación de una nueva telesecundaria. Ahora, ¿qué aprende esta telesecundaria o qué aprendió de la otra? Muchas cosas. Demostración de lo aprendido que no le nombramos así, sino que ha sido reconfigurado para reconocer que hay un momento donde nosotros presentamos a la comunidad lo que hace la telesecundaria. En el plan 93 era demostración de lo aprendido, acá es de otro modo. Entonces, la invitación que les hago a ustedes hoy es que de esa telesecundaria podamos recuperar y fortalecer para este tiempo, 2025, año 2025, y también reconocer qué cosas ya no son tan vigentes, qué elementos, digamos, ya no cumplen con esa tarea que fue pensada e imaginada. También preguntarnos, por supuesto, si la transformación de la que habla medio mundo hoy en el país es posible desde la telesecundaria, o cuáles son sus límites y posibilidades de la transformación. Y última pregunta de esta diapositiva. ¿Estos materiales que han sido diseñados desde esta dirección contribuyen a esa transformación o no contribuyen? Esa también es una pregunta interesante. Bueno, avancemos. Yo pasaré muy rápido esta diapositiva porque cada uno tiene su lectura de la realidad. Solamente diría, otra vez, ¿en qué tiempo nos tocó vivir a este profesorado de Guerrero? No es en el tiempo de Piaget, de Vygotsky, de Freire, de Montessori, es otro tiempo. Las tecnologías o no tecnologías, la descomposición que lamentablemente hay en muchos espacios del país, pero también del planeta.
Alguien está preguntando que sí, sí me escuchan bien, ¿verdad, compañeros? ¿Compañeras? Bueno, muchas gracias. Entonces, yo solamente voy a leer una cita, porque la idea es que ustedes hagan la reflexión en qué tiempo vivimos. Voy a leer la cita de McLaren, la segunda que está ahí. Dice, vivimos en un tiempo tan brutal, tan despiadado, que tenemos que preguntarnos continuamente si no estamos soñando. Incluso cuando reconocemos el dolor y la desesperación de tantos, y aunque nos espantamos ante el grado de explotación capitalista y la degradación ambiental de nuestro mundo contemporáneo, permanecemos prisioneros de la ilusión de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cómo hacen la lectura de la realidad? En qué mundo, en qué tiempo estamos viviendo? Bueno, Freire dice afortunadamente, porque esto parece una tendencia y lo es, muy deshumanizante. Todos los días en los territorios, no solo del país, sino del planeta, se viven formas de violencia que nos espantan, que nos dañan, que nos deshumanizan. Pero dice Freire que las cosas no son así por obra del Espíritu Santo. Dice, las cosas están así. Y si están así, podemos cambiarlas. Este es el sustento para pensar en una nueva telesecundaria. Bueno, ahí ustedes observan a nuestro país. Les cuento que somos casi 19,000 telesecundarias en el país. Somos 37 servicios educativos de telesecundaria del país. Ustedes se preguntarán por qué 37 y no 32. Ah, bueno, porque algunas entidades como Chihuahua tienen servicio federal y estatal, o Colima igual, y otros. ¿Qué pasa con este país? Es una nación de naciones. Guerrero es una muestra, Michoacán, mi estado y otros tantos, de que vivimos en una nación de naciones. Yo pertenezco al pueblo purépecha, pueblo originario. Los fenómenos de migración, territorios, pues nos dan cuenta de un país así de diverso. Imaginen pensar en una receta para esa diversidad. Yo he estado afortunadamente en la mayoría de los estados, en San Quintín con compañeros de telesecundaria de Baja California, en Chiapas, la semana pasada estuvimos en Tabasco, el día martes estuve en Durango trabajando con compañeros de teles y todas tienen un territorio específico. Guerrero es otro. Imagínense si pensamos como en otros tiempos, recetas para transformar, obviando las realidades que tienen que ver con los territorios. Tenemos hasta ahorita más de 72,000 profesores de telesecundaria en el país. Esos son los datos del 2022-2023. Y tenemos casi 1,400,000 estudiantes. Bueno, compañeros, ¿por qué les paso este dato? Porque hay que entender por qué los materiales están así y qué podemos hacer en Guerrero con un material que fomenta la autonomía profesional. Ahí en los círculos tenemos en color rosa a los libros de primer grado, segundo y tercero. Por fin tenemos material completo en cuanto a los libros. Eso no fue posible. Si ustedes recuerdan, el año pasado solamente el ciclo pasado teníamos primer grado, pero ahora sí tenemos ya los 3 grados. Bueno, ahorita vamos a comentar un poco sobre el libro como tal, por qué se hizo así, qué sentido tiene, etcétera. Y lo que quiero mostrar con esta otra diapositiva es que no solo son libros de teles, vamos a empezar de a poquito. Es una red de DUSAT que la dirección de Aprende MX está llevando a cabo lo que han llamado la renovación tecnológica, que implica reconectar la red de DUSAT. No sé cómo vaya en Guerrero, pero en el país, digamos, avanza con sus detalles. Es decir, que ustedes van a tener en su telesecundaria nuevamente la señal de EduSat. Anoten, por favor.
Los que ya lo viven, pues ya lo conocen, pero vamos a tener, o ya tenemos, porque yo ya lo tengo aquí en la oficina, un canal para primer grado, solamente para primer grado, un canal para segundo grado y un canal para tercer grado. Los que ya tienen la reconexión me darán la razón de que efectivamente ya esto lo pueden vivir. Es decir, el maestro de primero tendrá que ponerle en el canal de primer grado porque ahí está, digamos, ya circulando los videos detonadores. La televisión, ese es un tema pues importante, pero que depende más de las entidades en esta renovación tecnológica, que es pantallas y todas estas cosas, ¿no? Los libros de texto, pues indudablemente tenemos libros de texto nuevos, interactivos. Tenemos casi, bueno, poquito más de 100 interactivos nuevos. Yo espero que ustedes de a poco puedan conseguir el material. Le enviaré una liga a la maestra Lucero para que aprovechen cuando estén en un lugar con buena conexión y puedan descargar todo el material que está justamente en un repositorio. Ahorita les hablo de ello, pero tenemos más de 100 interactivos que lo que van a hacer es de forma lúdica retroalimentar el proceso. Son bien importantes, compañeros, que los usen, que pues, nos ayudan a problematizar. Tenemos cortometrajes, ya hay un listado y les recomiendo que entren a nuestra página de internet de telesecundarias porque ahí van a encontrar un documento que se llama Posibilidades de uso de los materiales. En este PDF ustedes lo imprimen, lo engargolan y les va a ayudar mucho para su planeación porque les va a decir dónde van a encontrar un cortometraje que les ayude a tal o cual proyecto. Tenemos videos detonadores. Estamos por cerrar ya para los 3 grados los videos detonadores. Este año vamos a grabar videos académicos y videos para inglés. Este año es el trabajo, pero videos detonadores ya están, solamente nos faltan casi 90 productos de un mundo para primero, segundo y tercero. Tenemos un repositorio personal que esta será nuestra gran tarea el día de hoy. Yo le envío la liga a la compañera Lucero, ella con sus estructuras les envía la misma liga a ustedes y podrán en una conexión, porque es lo que tenemos ahorita. Si yo estuviera allá con ustedes, pues llevaría el disco duro y les compartiríamos rápidamente este material. ¿Qué ventajas tiene el repositorio? Uno, que no necesita internet. Una vez que ustedes ya lo instalan en su computadora o en su disco duro, ya no es necesario tener internet. ¿Qué ventajas? Pues que tiene una división, primero, segundo y tercero, donde ustedes van a encontrar donde ustedes van a encontrar los materiales que mencionamos, es decir, los libros en digital, los videos, los cortometrajes y las dosificaciones. Ustedes tienen ahí la oportunidad de visualizar o descargar. Esto es bien importante. Si todos los profes tienen este material, por lo menos van a tener un elemento de dónde recuperar algún dato. Entonces, el repositorio personal, insisto, fue pensado para los lugares donde no hay internet y es muy amigable con nosotros y nosotras. Simplemente hay que picarle y ya ustedes decidirán visualizar o descargar. Y bueno, la plataforma de telesecundarias hay que buscarla, hay que siempre estar al pendiente porque constantemente estamos subiendo materiales. Y una aplicación en el celular para Android, también ahí hay algunos materiales que desde pues, su celular pueden acceder a ellos sin problema. Bueno, eso es en cuestión de los materiales, eso nos toca a nosotros. Pero a lo que les toca a ustedes está a un lado izquierdo, programa analítico. Estos materiales no tiene sentido usarlos desde solamente el material. Tenemos que relacionarlos con el programa analítico porque el programa analítico representa el territorio de Guerrero. Esos lugares donde ustedes están, ahí justamente entra el programa analítico. Entonces tenemos que hacer esta armonización entre el material que ya está con el territorio. Bueno, pasemos a ese punto.
Eh, Compañeros, compañeras, entonces, cuando a ustedes les pregunten, que seguramente ya lo saben, ¿cuántos tipos de proyectos existen en telesecundaria? La respuesta es dos. Ahorita ahí se desglosan algunas cosas, pero la respuesta genérica es dos. Unos atienden lo académico y otros lo comunitario. Estos dos mundos. Entonces, cada mundo pues tiene su, digamos, sus ramas. Ahorita las explicamos. Pero lo que yo quiero que entendamos con esta diapositiva es que la telesecundaria reconoce que nuestros estudiantes están un largo tiempo en la tele y otro largo tiempo con su familia o en su comunidad. Esto tiene una lógica, hasta en horas. Entonces, para ir clarificando, proyectos de integración comunitaria, que así los van a encontrar en el libro de texto, en el esquema general. Ahí no hay receta, compañeros. Eso los tienen que hacer ustedes en cada telesecundaria, ni siquiera por zona. A ver, Esos le vamos a tomar una proyectos, captura de pantalla aquí donde aparece su... esos proyectos, insisto, se gestan, se construyen, como lo dice ahí, en los territorios. Esa imagen refleja un poquito un territorio, la maestra con sus estudiantes, la telesecundaria y la comunidad o el barrio. Ahí no hay recetas. Si alguna editorial les dice, yo te diseño los proyectos de integración comunitaria, pues yo les recomendaría que no le hagan mucho caso porque nadie puede tener la lectura de la realidad más que ustedes. Entonces ahí no hay recetas. En los proyectos parciales de aula, que son los que se van a encontrar en los libros, repito, los primeros no hay receta, pero acá no es que sea una receta, pero es un horizonte que ya está en los libros de texto, primero, segundo y tercero. Recuerden, compañeros, para cada grado tenemos 3 tomos, es decir, el libro de nuestros proyectos, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Ahí observan las imágenes de algún tomo de primero, segundo y tercero. Pero fíjense que aquí también es bien importante reconocer que en estos materiales hay movilidad. Ustedes deciden si los usan así como están o modifican, precisan para ayudarnos. Entonces, ahí está, compañeros. Compañeras, esta diapositiva especifica un poquito más lo que yo comentaba anteriormente. Proyectos comunitarios nacen del programa analítico. Ahorita explicamos qué es el programa analítico en telesecundaria. Yo sé que ustedes lo saben, pero me refiero para no llenarnos de tanta información. La enseñanza aquí es, el proyecto comunitario nace del programa analítico. ¿Cuántos proyectos? 3. Uno que vamos a trabajar en el aula, otro en la escuela y otro en la comunidad. Si ustedes recuerdan, aquí no hay recetas. Entonces el proyecto de aula, el de escuela y el de comunidad depende de cada telesecundaria. ¿Puede coincidir con alguna otra tele? Pues sí, pero cada quien le pone su sal, su pimienta. Entonces, ahí está ese primer apartado de proyectos comunitarios. Luego nos trasladamos a proyectos académicos. Aquí sí, compañeros, compañeras, hay una estructura que parece rígida y puede ser rígida si ustedes así lo deciden. Pero si no, también hay cierta movilidad. Ahorita explicamos de qué se trata. Es decir, tenemos proyectos parciales de aula que se componen de 3 proyectos académicos. Ustedes dirían, como mi paisano Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Ahorita explicaré por qué imaginamos 3 proyectos académicos producto de los PPAs. Eso está en el libro. No se estresen, ahorita le damos sentido. Preguntaba Paulo Freire, ¿por qué no establecer una relación entre lo comunitario y lo académico si es lo que vive el estudiante todos los días?
Es decir, va a la escuela a aprender a la telesecundaria y regresa a su familia y regresa a su comunidad la otra parte del día. Esto es lo que vive cualquier estudiante. Por eso Freire señalaba esto. Lo que hicimos en la tele es justamente intentar armonizar estos dos mundos. Ustedes van a tener este material y lo van a estudiar y profundizar. Por ejemplo, ahí en el asterisco dice el número lo define el colectivo magisterial, es decir, para los proyectos comunitarios. Y el profesor o la profesora define cuántos proyectos académicos. Eso es una decisión, eso es autonomía. Ahora ustedes preguntarán, ¿y qué elementos me dicen o me dan cuenta para elegir? Ahorita llegaremos a ese punto. Pero bueno, para cerrar esta explicación, esta diapositiva es un tanto una provocación, porque no quiere decir que si hay 50 y 50 en esta balanza. Lo que quiere decir es que es tan importante los materiales educativos como su territorio. Nosotros reconocemos en la telesecundaria de Guerrero una particularidad y hay unos materiales. Entonces, pues nada más como resumen, decir que los libros de texto pues responden a un programa sintético y los territorios, los proyectos comunitarios responden a un programa analítico. Ahí están los dos mundos en teles. Bueno. Ustedes dirán, y estamos hablando sobre la transformación. Preguntémonos, en el aula, en la escuela y la comunidad, siempre existen situaciones por mejorar, por resolver, por aportar. Siempre. Yo soy profe de teles. Siempre, siempre, aunque tú imaginas y resuelves una cosa, luego nace otra. Bueno, pues vamos a empezar a llegar a la parte de la concreción. Si nosotros tenemos estos dos mundos, ¿qué haremos con ellos? En la imagen uno ven a una maestra que, por cierto, todos los personajes que estoy utilizando en esta presentación son los personajes de los interactivos y algunos salen en los videos. Esta, por ejemplo, se llama la maestra Felicitas. Desde ahí se gestan las narrativas. Pero bueno, vemos a la maestra Felicitas un poco, pues rara, estresada, porque no sabe qué hacer con estos dos mundos. Si lo trabajamos como ella, nos vamos a extraviar, porque no nos va a alcanzar la vida ni el tiempo para trabajar ambos mundos así, por separado. En algún momento se me va a caer algún balón. Por eso la intención es que de a poquito, eso siempre hay que decirlo, pedagogía del caracol. La pedagogía del caracol asume la educación como un proceso lento, de a poco empezar a tejer los dos mundos. Es decir, ¿qué me nutre el proyecto académico? ¿Qué me nutre el proyecto comunitario? Se debe nutrir de a poquito, no todo es la perfección, pero vamos a intentarlo. Entonces, lo que no sería válido acá es pensar proyectos muy bonitos, muy planeados, etcétera, pero donde se silencia a los estudiantes, es decir, proyectos que se piensan solamente de ustedes. Su voz es importante sin duda, pero también hay que pedir opinión, valorar la opinión de los estudiantes. Un proyecto, lo más importante de un proyecto cualquiera que sea, es que debe tener sentido de pertenencia. Ahorita vamos a explicar de qué se trata esto. Proyectos que promueven el activismo ingenuo también no son tan afortunados en este paradigma, porque no solo es tomarnos de la mano, es problematizar a partir de tomarnos o no de la mano, a partir de jugar o no. Entonces, activismo ingenuo no, estamos pensando en problematizarnos. Bueno, en cambio, lo que queremos es justamente empezar a tejer, empezar a relacionar el mundo académico con el mundo comunitario. Bueno, hagamos un alto, porque me parece que es pertinente. Voy a hacer un recordatorio para llegar
un poco a la concreción de lo que de lo que he mencionado. Pero hagamos un alto. Fíjense que uno se pregunta, pues yo era profe de teles, ¿por qué los materiales los piensan así? ¿Por qué no me piden opinión? ¿Por qué llegan como recetas? Bueno, justamente hoy hay un marco distinto y lo voy a explicar con esta diapositiva. Aquí tenemos un resumen de la telesecundaria y los programas de estudio que hoy se viven. Empecemos por la parte superior. Está nuestro país con los 37 servicios de telesecundaria. Hay telesecundarias en todo el país, maestros y maestras como ustedes en todo el país. Por ejemplo, en Durango tenemos la mayoría de telesecundarias son multigrado. O tenemos en otros estados que hay telesecundarias de más de 800 estudiantes. Esto parece increíble, una telesecundaria con ese número de estudiantes. Bueno, después, para ese gran país, tenemos un plan de estudio que se refleja en los programas sintéticos. Es decir, aquí está lo que hay que aprender, porque ese será un referente para la educación media superior. Ahí está. En esto se encierra, digamos, el humanismo mexicano, los 7 ejes articuladores, los campos formativos, etcétera. Ahí hay un marco general para todo el país. ¿Sale? Pero después, ustedes en la siguiente imagen pueden verse reflejados un poquito ahí. Ese es un colectivo de teles que está sesionando. Puede ser en el CT, en el círculo de estudio, como le nombren, pero están sentándose para pensar su programa analítico. El programa analítico es exclusivamente construcción de la telesecundaria. A ver, recordemos, si hay casi 18,000 telesecundarias en el país, quiere decir que hay casi 18,000 programas analíticos. En esa imagen ustedes observan el logo de mi telesecundaria. Esa es mi última telesecundaria en Michoacán. Es un lugar muy bonito, con mucha agua, se produce mucha frambuesa, arándanos, zarzamora, etcétera. De hecho, en mi telesecundaria yo tenía 4 estudiantes de Guerrero que se quedan allá a vivir porque es muy productiva esa zona. Bueno, por qué ubiqué el logo de mi telesecundaria? Pues para poner de ejemplo que esa telesecundaria tiene un programa analítico, o debería de tener. Aquí no se puede pasar, no es como en el viejo paradigma donde, oye, pásame tu planeación. No, no, no. Aquí tiene que ser a su estilo y a su modo el programa analítico. Vamos a explicar un poco sobre ello, porque yo creo que Cuando todavía hay lo- algunas dudas. lo que se- Entonces, compañeros, para terminar esto, el principio para hacer un programa analítico es reconocer que no hay dos telesecundarias iguales. Esa es la razón de por qué pensar un programa analítico para cada telesecundaria. Y aquí es una excelente oportunidad para el codiseño. Ahorita lo explicamos también. Ya, Bueno, maestro, ya no tenemos. vamos bajando. Después tenemos en el libro de texto, ustedes van a encontrar algo que se llama semana de inicio. La semana de inicio en telesecundaria es clave porque es donde vamos a socializar el proyecto de aula, de escuela y de comunidad. Es donde los estudiantes van a participar y van a validar o van a proponer algún proyecto en el aula, escuela y comunidad. Por eso decimos ahí, la semana de inicio es una oportunidad para reconfigurar los vínculos. Si se van dando cuenta, vamos de lo general a lo particular. Empezamos el país, luego vamos a la telesecundaria, luego se incorporan los estudiantes en la semana de inicio y luego en la parte final observan ya solamente a una maestra, porque ya hay un acuerdo de los proyectos de aula, de escuela y de comunidad y ahora sí le toca a ella hacer su planeación. Y para su planeación tiene los materiales, que otra vez les repito, compañeros, hay que bajar el PDF que se llama Posibilidades de uso de los materiales educativos de telesecundaria, para ayudarnos un poquito más, para que la planeación tenga
fácil conexión con los distintos materiales. Bueno, yo creo que más o menos está clara la forma de cómo es que es la telesecundaria hoy. Solamente voy a repasar algunos casos muy puntuales para quitar un poco de estrés. Yo soy profe y de repente cuando escucho las grandes conferencias de algunos intelectuales que nos hablan de programas analíticos, yo digo, esperen, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y el programa analítico nos lo venden como algo muy complejo, muy simple o como algo muerto. El programa analítico es vivo y sobre todo es a su ritmo y a su forma. Bueno, a ver, empecemos. Yo creo que esta es una gran pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Para qué sirve el programa analítico en mi telesecundaria? Bueno, lo primero que el programa analítico tiene como propósito es reconocer su territorio. Eso es lo más importante. Es política de Estado, reconocer el territorio y de ahí articular toda la educación. Si no existiera programa analítico como en el pasado, pues ustedes lo harían desde la rebeldía, desde lo que quieran, pero ahora no, ahora partimos de esa telesecundaria. Ahora, a ver, vamos a una cita textual que tal vez nos ayude. Dice McLaren, no existe un programa educativo elaborado de antemano, sino que el programa es confeccionado por el docente junto con sus alumnos y otros actores de la comunidad educativa, de modo que el conocimiento es construido a partir de la problematización de la vida cotidiana. Desde este punto de vista, la escuela es un agente de transformación. Bueno, ahí tenemos el programa analítico. ¿Para qué sirve? Para transformar los territorios, sí, a partir de 3 proyectos comunitarios. Ahí le podrían agregar. Aula, escuela y comunidad. Alguien preguntará, ¿por qué 3 y no 100? Ah, bueno, porque los proyectos de integración comunitaria responden a la pedagogía del caracol. Se trata de caminar, no correr. Bueno, atiende problemas, sí, compañeros, sí atiende problemas, pero también aspiraciones. Ustedes decidirán. En algunos lugares están muy marcadas las problemáticas en el aula, en la escuela y comunidad, pero también habrá territorios, y hay que reconocer, el país es inmenso, donde tal vez hay más aspiraciones. Este salón queremos ser, esto quisiéramos llegar. Bueno, desde ahí se gestan. Y fíjense que vamos a empezar a llegar a la concreción. Em, yo les recomendaría como profe que una vez que decidan el proyecto de aula, de escuela y de comunidad, lo puedan pegar allí en el salón, en una hoja de rotafolio, ustedes lo adornan bonito, donde ponen el nombre del proyecto, el propósito para que nuestros estudiantes tengan muy claro de qué se va a trabajar en el aula, en la escuela, en la comunidad. Si se fijan, aquí no estamos hablando de libros de texto, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de libros de texto, estamos hablando de un elemento del territorio. Puede, evidentemente, ahí va a existir el codiseño, desde cómo hacen el pan, desde cómo hacen la cosecha, la siembra, no sé lo que se viva en cada territorio. Entonces, compañeros, compañeras, pues este es el fundamento para pensar el programa analítico. En resumen, si a mí me preguntaran, oiga, ¿y qué es el resumen del programa analítico en telesecundaria? Yo contestaría, pues es una oportunidad para diseñar los 3 proyectos comunitarios. Puede tener muchos más elementos y ustedes pueden elaborar un documento grande, está bien. Yo no me meteré con las hojas o con el contenido, con la extensión. Lo que sí tal vez es lo más importante es que de ahí emanan estos 3 proyectos, insisto, repito mucho porque hay que fundamentarlo así, aula, escuela y comunidad. Ustedes se estarán preguntando, ahora mismo observo que están por telesecundarias. Algunos están comiendo, que por eso se me está antojando ya lo que bueno, no veo bien, pero están comiendo algo rico. Ustedes se preguntarán, compañeros, compañeras, ¿quién decide el proyecto de aula? Eso lo vamos a dejar al final.
Es decir, ¿será el mismo el proyecto de aula para primero, segundo y tercero? Ahí hay una gran interrogante. No hay receta. El colectivo puede decir sí, pero también puede decir no, porque el maestro de primer grado tiene una problemática muy específica en el aula. El de segundo otra tal. El proyecto de escuela, ahí sí no hay opción, porque finalmente compartimos un territorio, que es la escuela, la telesecundaria. Ahí hay que organizarnos como escuela. Y en el comunitario tampoco hay opción, porque compartimos un territorio con otras instituciones, con autoridades, con las familias de la comunidad. Pero sí es bien importante que aquí nadie les va a decir así o de este modo. Ustedes decidirán en función, sí, de su autonomía y de la problemática que intentan resolver. Bueno, en resumen de todo esto, ustedes observan ahí a tres maestros que también son nuestros personajes. Eh, yo creo que yo estaba como el de en medio cuando llegué a mi primera telesecundaria, porque era un lugar desconocido para mí, etcétera. Pero en esta diversidad también hay maestros muy propositivos, muy inquietos, unos nos asombramos del territorio, pero ese es el territorio donde está nuestra telesecundaria. Por eso, en esta lectura de la realidad, que de ahí parte el programa analítico, empezamos a reflexionar, ¿a dónde llegué? Yo me preguntaba eso. Me tocó una telesecundaria muy, muy lejana de mi casa, como 9 horas. ¿A dónde llegué? Me preguntaba yo, ¿no? Y empezar a reconocer los procesos que se viven ahí, empezar a ubicar los problemas y luego jerarquizarlos con mis compañeros para decidir qué problema es el que vamos a trabajar. Después tiene que ver, y aquí hay que poner un poquito más de atención, contextualización y territorialización, porque podemos tomar los contenidos tal y cual están en el libro. También podemos echar mano de un documento que se llama dosificación de contenidos, que es un poco cómo les ayudamos a los maestros y las maestras de teles, porque entendemos que nosotros damos todas las clases. Es que eso no lo entienden ni técnicas, ni generales, ni otros niveles, pero nosotros sí, ustedes saben de lo que estoy hablando. No solo las clases, lo administrativo, los eventos socioculturales, todo nos toca a nosotros, los eventos deportivos. Por eso intentamos con la dosificación, que ustedes la pueden descargar de ahí desde nuestro portal, ayudarles para relacionar los contenidos. Y por supuesto, esto es bien importante, hay que incorporar contenidos locales que articulen todo esto que he dicho. La iguana, ¿qué otra cosa se me ocurre de allá? Pues los tamales, no sé si le llaman los uchepos, eso es de la zona de Tierra Caliente en Michoacán que compartimos con ustedes. Es decir, un elemento que sea significativo para nuestros estudiantes de la telesecundaria. Ahí nos convertimos, cuando incorporamos eso, nos convertimos en coautores con la Secretaría de Educación Pública, porque le estamos dando nuestro toque, estamos reconociendo y valorando nuestro territorio. Bueno, y finalmente, pues tenemos ya la formulación del programa. ¿Cuál es el resultado de este ciclo? Pues un programa territorializado para cada telesecundaria. Aquí ya no tenemos eh, esa opción de decir, es que nos mandan como si aquí se conociera el metro de la Ciudad de México. O es que aquí este material viene solamente con elementos de Monterrey. No, aquí ya no aplica eso, porque les están dando la oportunidad, nos están dando la oportunidad de reconocer los elementos que hay en primer momento en el territorio. Bueno, un poco ahí la lógica para decir que no es el mismo material. Y nosotros ubicamos allí a ese caracol porque en el programa analítico no se termina hasta el último día de clases. Acapulco fue una muestra de cómo el programa analítico se movió a partir del huracán. El programa analítico se mueve todo el tiempo, se incorpora, se quitan cosas. No quiere decir con esto que al inicio no vamos a tener nada, porque Luis Miguel dijo que hasta el final, no. Se tiene un horizonte de acción.
Lo que se va a tener muy en cuenta es que en todo el ciclo escolar se puede incorporar o quitar algún elemento según la relectura de la realidad. A lo mejor, ojalá que no, pase un fenómeno natural, una cosa que mueva el dinamismo. Y por eso yo digo que habría que estar muy atentos, que el programa analítico se mueve, literalmente se mueve, nunca es estático, pero sí nos da un elemento al inicio del ciclo escolar para perfilar proyecto de aula, de escuela y de comunidad. Bueno, vamos un poco más rápido. Esto esto como una ayuda. Yo soy profe de teles, otra vez repito. Entonces me pregunto, ¿cómo hacer todo esto? Eh, y la respuesta es que hay que construir algunas herramientas. No todo fluye en la vida ni en la educación. Uno podrá llegar muy entusiasta, con muchas estrategias, y resulta que los estudiantes están apagados, son un poco apáticos, los maestros también. Entonces hay que construir herramientas para que eso del programa analítico tenga sentido, esté vivo. Por ejemplo, en algún momento, ojalá que después pueda yo trabajar con ustedes el atrapasueños comunitario, que es una herramienta para decir nuestra palabra, todas y todos. La atrapasueños comunitaria es una herramienta poderosa para comprometernos. La educación es también sinónimo de corresponsabilidad. El atrapasueños entonces desde una forma lúdica, creativa, te va a preguntar, no directamente, ¿qué escuela quieres? Al maestro, al directivo, a las familias, a los estudiantes. Y cuando uno entra en esa lógica de qué escuela quiere Luis Miguel, la siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer Luis Miguel para contribuir a esa escuela? No estamos hablando ni de la presidenta, ni el presidente municipal, ni nadie. Estoy hablando de Luis Miguel. Es un ejercicio individual que después se hace colectivo. Bueno, ya contesto qué escuela quiero. ¿Qué voy a hacer para lograr esa escuela? Pongamos un ejemplo. Yo recuerdo que llegué a una telesecundaria en aquellos años en Tierra Caliente de Michoacán, muy seca, casi el salón entre la nada. Y yo decía, híjole, pues como que le hace falta unos arbolitos. Bueno, ahí imaginé y ahí mi respuesta sería, quiero una escuela verde. Pues la siguiente respuesta en este atrapasueño sería, ¿qué va a hacer Luis Miguel para contribuir él a esa escuela verde? Plantar un árbol. Bueno, hacer un jardín, lo que ustedes decían, pero es su decisión. Y después, ¿cuándo va a accionar? Porque si no nos quedaremos como los políticos. Hay que ponerle fecha, día y hora para hacer esa actividad. Y la última parte, ¿cómo va a cuidar esa propuesta? Regándola, haciendo un cajetito, cercando al árbol, etcétera. Cuando yo tengo mi atrapasueños listo, con las plumas, con todo lo creativo, entonces ahora sí tengo oportunidad de compartirlo. Si es con los maestros, con los maestros. Si luego es con mis estudiantes, ellos también hacen su atrapasueños. Y si es con las familias, se colectiviza y ya nadie está forzado porque cada quien escribió desde su libertad. Yo quiero esta escuela para mi hijo, para mi hija, para mi nieta. Si se fijan que hay corresponsabilidad, nadie lo forzó al padre de familia, madre de familia, No, a pensar esa telesecundaria así. Ahora pensemos entre ustedes. A ver, veo allá a los compañeros que están en un comedor, son 5. Intenten generar este ejercicio. ¿Qué escuela quieren? Aquí desde un papel, pero después si lo hacemos con el material queda muy bonito, de verdad, y sobre todo es corresponsabilidad. Bueno, no hay tiempo. Yo espero que en una próxima podamos trabajar esto. Para ir cerrando y entrar a los libros, porque vamos a entrar a es los libros, me muy queda muy poquitito tiempo, pero quiero cerrar con esta parte del programa analítico. Lo más importante, compañeros, compañeras, para el programa analítico es poner los pies en la tierra. ¿Qué sí podemos hacer en este ciclo escolar y qué todavía no podemos hacer? Porque yo observo en algunos lugares que el maestro y la maestra, como todo se sube en el Facebook, pues parece un maestro y maestra perfecta y eso no existe. Eso no existe.
Entonces hay que poner los pies en la tierra, hacer lectura de la realidad de en qué comunidad estamos. ¿Hay cultura asamblearia? Excelente, eso nos ayuda. ¿No hay cultura asamblearia? Pues hay que empezar por lo uno, paso dos, paso tres. Por eso el maestro ahí dice, usted está aquí, no donde quisiera, yo quisiera estar en otro lugar, pero hay que construir, hay que trabajar para llegar a ese otro lugar. Entonces el programa analítico persigue eso en telesecundaria, que los proyectos que pensemos en el aula, en la escuela y en la comunidad sean con los pies en la tierra. ¿Vale? Lo otro es que no correr. Parece que la vida nos roba, igual que en la educación, estos procesos de pausa, de lentitud. Todo mundo corremos. Yo ahorita vengo de una reunión, terminando de aquí me voy a otra, volé anoche, etcétera. Siempre corriendo. Y eso no es muy bueno ni para la vida, ni para la salud, menos para la educación. Se trata de reflexionar. ¿Qué es reflexionar, compañeros, compañeras? Reflexionar es esencialmente pararnos, detenernos y volver a mirar. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué lo hice de esa forma? Eso es reflexionar. Yo pocas veces reflexiono, porque pues que entre el celular, las series y tanta cosa que nos bombardean, pocas veces estamos reflexionando, pero no nos podemos dar ese lujo. Resumen. ¿Qué tipo de proyectos vamos a hacer en el aula, en la escuela, en la comunidad? Pues uno, primero que reconozca el territorio, que nos movilice. La nueva escuela mexicana, en resumen, es movilización de saberes, de comunidades, de proyectos, es movernos. Bueno, yo no sé si ustedes tienen el calendario oficial, me parece que sí, pero ese calendario oficial nosotros le hicimos unos agregados que no lo altera para nada, solamente para precisar, pues, el ciclo que vive un maestro y una maestra de telesecundaria. A ver, empecemos. Está la maestra Felicitas preguntándose de forma individual qué se imagina que hará en ese ciclo escolar. Pero después llega con sus otros dos compañeros. Y ahí empieza, ahí ya no entra lo individual, ahí ya es lo colectivo, se empieza a diseñar el programa analítico, porque ellos ya conocen la telesecundaria, ya tienen un antecedente. Después hay una semana de inicio que si ustedes alcanzan a ver es del 26 al 30 de agosto. Esto fue de este ciclo. Ahí es donde nos enfrentamos por primera vez ya con los estudiantes, o donde los conocemos, mejor dicho. Es la semana de inicio. Después tenemos sesiones que están marcadas en rosa para precisar, repensar el programa analítico que es y está en el proyecto de aula, escuela y comunidad. ¿Por qué nos tenemos que reunir? Pues para ver cómo vamos, qué falta, qué sobra. Y fíjense en los verdes, por favor, en los círculos verdes. Ahí tenemos una fecha que nosotros les proponemos para presentar proyectos. Si ustedes recuerdan el Plan 93, eso era demostración de lo aprendido. Nosotros no queremos demostrar, nosotros queremos compartir con la comunidad y autoridades cómo vamos en los proyectos de aula, de escuela y comunidad o en algún proyecto académico. Todavía no llegamos a los proyectos académicos. Yo sé que ya casi termino, pero vamos a llegar a los proyectos académicos. Lo que quiero decir es que esas fechas en los círculos verdes son para presentar avances, para hacer, no sé, una exposición de los proyectos y que sus estudiantes le puedan contar a sus familias cómo vamos. Esa es la idea. Y al final, en el círculo azul, tienen una semana de cierre que posiblemente o seguramente va a coincidir con las clausuras. Es donde vamos a mostrar ahora sí productos finales. Y entonces, además de festejar la clausura, pues como ya lo hacen en algunos lugares, pues estarán las familias observando
las exposiciones de los proyectos que se elaboraron a lo largo del ciclo escolar. Eso está en el calendario y eso nos ayuda a caminar, no a correr. Por entonces tenemos muy claro que haremos tres grandes saltos en el ciclo escolar. Bueno, un poco por ahí. Em, Esto es un resumen de ese recorrido o de ese mapa que hicimos y que nos da sentido. Ojalá que se haya entendido un poquito el proyecto de aula, de escuela y de comunidad. Hasta aquí hemos hablado solamente de los proyectos comunitarios. Pregunta del millón. ¿Por qué el proyecto de aula no se termina en 2 meses o en 3? Porque está pensado para todo el ciclo escolar. Ahí aplica pedagogía del caracol, igual el de escuela, igual el de comunidad. Pero si algún colectivo lo termina antes y quiere iniciar otro, pues adelante. Yo lo que estoy intentando decir es que no corramos para que podamos articular, para que los proyectos del libro le ayuden a ese proyecto grandote que ustedes van a trabajar en el aula, en la escuela, en la comunidad. Por eso les proponemos tres nada más, uno por cada territorio. De verdad, si no se van a estresar muchísimo y no van a poder tejer. Entonces hay que jerarquizar, hay que decidir, este es el problema que queremos trabajar en la escuela, en el aula y en la comunidad. Bueno, más o menos así está el recorrido. Eso lo van a profundizar más. Finalmente, para llegar a los académicos, que seguramente es lo que más nos interesa porque son los materiales educativos, finalmente lo que intentamos es que tanto los proyectos académicos que están en la parte inferior, que son los proyectos parciales de aula, y sus académicos, se entretejan con el proyecto de comunidad, de escuela y de aula, que se borden, así como lo vimos con la maestra Felicitas. ¿Cuál será la palabra clave aquí, compañeros, compañeras? Armonizar. Armonizar lo académico y lo comunitario. Esa es la gran tarea. Esto se los dejo ahí nada más como una idea de qué hacer en esa semana de inicio. Antes se le llamaba semana de inducción y bueno, tuvo varios nombres. Esto también es histórico en la telesecundaria, pero ahora la semana de inicio es una oportunidad. Ojo, una oportunidad para que nuestros estudiantes participen del proyecto de aula, de escuela y comunidad. Si no, les van a decir, pues muy bien, maestros, ustedes hicieron sus proyectos, pero nunca nos preguntaron. Hay que aprovechar esta semana, compañeros, para pensar estrategias para que ellos también hagan su lectura de la realidad. Pensamos en primer grado, llegaron con ciertas deficiencias, no saben leer y escribir bien. Pues que reconozcan eso a partir de algunos ejercicios y entonces digamos, pues tenemos que hacer un proyecto de aula que atienda esto. Yo hablo de primer grado, pero el de segundo, ¿qué pensará? El de segundo tiene ya un grupo que ya perdió el miedo de pasar a una escuela nueva, es decir, ya no es de primer grado, y no tiene el compromiso de los de tercero. A mí me pasaba que cuando me tocaba segundo era un grupo muy difícil, porque era muy inquieto, muy rebelde. Tal vez ahí el proyecto de aula sería pues por una cultura de la paz o alguno que tenga que ver con estas reflexiones. Y en tercero, si se fijan, ya hay un nivel de compromiso distinto de los estudiantes. Doctor, se silenció su audio. Sí, acá me parecía que alguien me había silenciado, pero bueno, ya casi termino. Fíjense, compañeros, compañeras, que esta semana de inicio es clave en la telesecundaria. Yo decía, los estudiantes de tercero de a poco tienen más conciencia. Sí, ¿verdad? Porque algunos sí se van a la prepa, otros hasta, pues lamentablemente se casan, o empiezan a pensar como su proyecto de vida a su nivel. Tal vez ahí el proyecto de aula tenga que ver con un proyecto de vida. Fíjense, yo lo pensé así.
pero también puede coincidir que el problema se aborde en los 3 grados. Eso ya es decisión de ustedes. Pensemos en un proyecto de escuela. ¿Cuál es el más común? Pues un programa de embellecimiento, que todos los días cada salón haga algo, se organice, pinte, reforeste, haga jardín, atienda, etcétera. Un programa de embellecimiento, proyecto de embellecimiento de la escuela. Y un proyecto comunitario implica relacionarnos, si es que se puede, con la clínica del lugar, con las otras instituciones, con las familias, hacer, etcétera. Pero todos esos son a largo plazo. Bueno, en fin, yo hasta aquí se los dejo. ¿Podrían ustedes profundizar con estas teorías del encuentro intergeneracional? Ustedes son adultos y sus estudiantes son adolescentes. Hay un choque a veces. Hay que ponernos de acuerdo. Negociación cultural. A veces nos toca trabajar en territorios de pueblos originarios y nosotros a veces somos, a veces no somos de pueblos originarios. Hay una negociación cultural. Esto es clave, no solamente es el diálogo. A ver, levanta la mano los que son casados y casadas, de los que veo acá. Bueno, creo que nada más tenemos a 2 casados en todo este colectivo, imagínense, pero bueno, los vamos a poner de ejemplo. Fíjense que, ¿por qué no basta solo el diálogo? Los casados y casadas me darán la razón. No solo basta el diálogo, también importa mucho la negociación. Es decir, acá también en la semana de inicio es sí dialogar, pero sí también negociar con nuestros estudiantes hacia dónde queremos caminar y por qué lo queremos hacer así. Alguien está levantando la mano, pero denme chance de terminar para no cortarle y ahorita con gusto compartimos algunas ideas. Bueno, en fin, lo profundizan compañeros, compañeras. Esto está en el libro de texto, ya empezamos a entrar a los libros. En el libro de nuestros proyectos marca una semana de inicio para los 3 grados y es justamente con este objetivo. Bueno, pues ahora sí, llegamos a los libros. El libro ahora, como ustedes se dieron cuenta, es distinto. No es la misma lógica. No tiene ejercicios. Ahí es importante reconocer que no tiene ejercicios porque tiene una lógica más amplia. Hay que ejercitar, claro, pero eso ya les tocará en el proyecto un momento para ejercitar, sea en el pizarrón, en la libreta, en algún cuadernillo, etcétera. Pero de momento así está. Esto es el material. De un lado tienen los libros de nuestros proyectos, tomo 1, tomo 2, tomo 3. ¿Pudiera tener relación con los 3 trimestres? Sí y no. Sí, porque puede ser un referente medio estático y no porque ustedes lo pueden usar conforme su proyecto les diga. Es decir, hay libertad, no libertinaje. Bueno. Y después, pues tenemos que estos libros, al igual que los de la nueva escuela mexicana, fueron elaborados por maestras y maestros como ustedes, claro, los que quisieron participar. Los proyectos que ahí están responden al programa sintético, es decir, al contenido nacional, pero un maestro o una maestra de teles le dio forma y sentido. Claro que algunos pues los tuvimos que rehacer acá con los especialistas y demás. Atienden procesos de desarrollo y de aprendizaje, se pueden abordar de forma autónoma y creativa. Aquí es la decisión. Muchas de las actividades se desarrollan con los 3 proyectos que ya mencionamos. Ya no voy a repetir esos 3 proyectos comunitarios. Bueno, fomentan la visita a la biblioteca, a la comunidad, a la clínica, con el abuelo, etcétera. Bueno, más o menos, ustedes profundizan ahí. Ahora, pasemos estrictamente al libro de proyectos de telesecundaria. ¿Cómo fue pensado? Primero, este libro de proyectos está organizado por campos formativos. Ahí están los 4 campos formativos. En ellos les proponemos
algunos proyectos para que ustedes aborden el contenido que debe aprender cualquier estudiante de telesecundaria. Algunos, ojo, se quedan un poco cortos. Algunos están, vamos a pensar en el campo de pensamiento, matemáticas y biología. Algunos se pueden quedar un poco forzados porque estamos en un proceso de reconstrucción. Pero es, compañeros, necesariamente el abordaje desde los campos formativos. Esto es una tendencia incluso mundial. Los límites de la ciencia han sido superados. La física cuántica y otros tantos elementos nos dan cuenta que las ciencias como las pensábamos ya no tienen mucha vigencia en algunos lugares. Por ejemplo, las investigaciones indican que en 10 años, más o menos, las licenciaturas que ofertan las universidades no necesariamente van a ser iguales por los límites de la ciencia. Ahora se están, por ejemplo, ofertando ciencias de la Tierra y algunas otras. Entonces, ojo, no es que sea un capricho, no es que sea no, es que estamos caminando a una nueva forma de entender y de abordar pues la vida y sus formas. Entonces, así fue pensado. ¿Qué más? Que están en campos formativos que son distintos, el número de, por ejemplo, pensemos en proyectos de lenguajes. ¿Cuántos son? 45 proyectos de lenguajes. ¿Los van a trabajar todos? Pues dependerá. Yo les decía hace un rato que ustedes, además de dar clase, son directivos, son todo en la tele. Lo que yo les propongo es que en su programa definan si van a trabajar los 45, 35, 40 a partir de una fórmula que les explicaré un poquito más adelante. Si recuerdan los proyectos parciales de aula, ¿verdad? Esos son 15. Cada proyecto parcial de aula, vamos a poner el ejemplo de lenguajes. Anoten, por favor, lenguajes. Primer año, son 15 proyectos parciales de aula de lenguajes de primer grado. Pero recuerden que cada proyecto parcial de aula lo componen 3 proyectos académicos. Multipliquemos 15 por 3, 45. Otra vez ustedes dirán, pero ¿qué necesidad de pensar proyectos parciales de aula? Pues justamente es para que ustedes hagan magia y utilicen su autonomía para decir, no, yo no me va a alcanzar el tiempo porque en este mes nos toca evento deportivo. Entonces, en lugar de trabajar 3, voy a trabajar 2 o 1. ¿Cuál es la clave? Pues revisar la estrategia detonadora. ¿Cuál es la clave? Tener esos elementos de apoyo como posibilidades de uso y entonces ustedes abordan el contenido de forma más integrada. Por eso los PPAs están así. Ahora, tampoco sería válido que digan, bueno, pues porque no tengo tiempo, ya nada más uno, sin hacer un análisis. No, hay que intentar ahí relacionarlo. Están los materiales. ¿Qué les va a ayudar mucho para esto? La dosificación. Por favor, cada maestro del grupo imprímala, engargólela y ahí va a tener un referente para decidir si son 3 o 1 o 2. También el de posibilidades de uso. En fin, bueno, ahí tienen movilidad, compañeros, para que no se diga, es que es una receta. En algún lugar alguien me dijo, no, pues ¿cómo cree que voy a trabajar tantos proyectos? Ah, pues compañero o compañera, tienes que leer para decidir si son esa cantidad o no. Bueno, vámonos a lo concreto. Ustedes preguntarán, ¿por qué la nueva escuela mexicana nos propone 4 métodos para abordar los contenidos? Uno es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio y los otros 2. Sí, ¿verdad? ¿Y qué creen que en telesecundaria no tenemos ese marco referencial? Aquí es donde nos diferenciamos de todos los niveles. ¿Por qué? Pues porque reconocemos nuestra complejidad de maestros de teles y entonces pensamos una metodología en 7 etapas. Ahora, las 7 etapas recuperan a estos 4 métodos que plantea la nueva escuela mexicana. Pregunta del millón.
¿Puedo trabajar cualquier otro método en telesecundaria? Sí. El problema es que el libro está diseñado con esta metodología. La intención es que en algún momento nosotros nos familiaricemos a tal grado, tanto estudiantes como profesorado y familias, que la madre de familia, el padre de familia se dé cuenta que están en la etapa 5 porque los niños con ustedes salieron al río a juntar piedras, salieron a investigar. O que se den cuenta que están en la biblioteca, si hay biblioteca, porque ya están en la etapa 5, que es momento de investigar. Esa es la intención, que nos vayamos apropiando de las etapas y que esto en algún momento, cuando ya salgan de la tele y cuando sean adultos, reconozcan cómo es un proyecto, cómo se transita por un proyecto. Entonces, compañeros, compañeras, este es el marco referencial de los libros de nuestros proyectos. En la etapa 1 es ¿qué haremos? Si se fijan en la columna que tenemos a un lado, tiene el por qué le titulamos ¿qué haremos? O cuál es el sentido. Por ejemplo, vamos a la etapa 5, está en verde. Dice, distintas fuentes de consulta. Lo que vamos a hacer ahí es ir a localizar la información en el libro de saberes. Esos libros de saberes los compartimos, son igualitos que los de técnicas y generales. ¿Podemos ir ahí? Sí. Podemos ir a los videos, podemos ir a los cortometrajes o al libro de múltiples lenguajes o a la biblioteca o con el abuelo de la comunidad, etcétera. Es en la etapa 5. Yo insisto, creo que esto lo conocen ustedes muy bien, pero habrá que profundizar en cada etapa para también darnos cuenta de a poquito qué etapa lleva más peso, cuántas horas lleva cada etapa más o menos. Todo está pensado para que no corran, pero bueno, hay que pensar en que los territorios son distintos. Este es un resumen, no le pongan mucha atención, solamente quiero decir que en un proyecto parcial de aula, en este caso se llama Encuentra figuras geométricas con el uso del microscopio. Un proyecto parcial de aula tiene 4 momentos. Ya nos tocará en alguna otra sesión explicarlos. Pero tiene una lógica simple. El proyecto de aula tiene la idea de movilizar. Entonces, tiene este proyecto específicamente 3 proyectos académicos. Le voy a dar lectura para que se entienda mejor. Repito, el proyecto parcial de aula se llama Encuentra figuras geométricas con el uso del microscopio. Este proyecto se compone de 3 proyectos académicos. El primero se llama La existencia de triángulos en el interior de los virus y las bacterias. Segundo, las células animales y vegetales usan números fraccionarios. Tercero, los genes tienen una carga muy pesada. Aquí es donde ustedes deciden si trabajan los 3, 2 o incluso uno, pero hay que reconfigurarlo. ¿Qué nos va a ayudar aquí? La dosificación de contenidos. ¿Sale? No, no es que nada más digan, pues de los 3 el maestro dijo que escogiera uno. No, no, no. Hay que ir a la dosificación para revisar qué estrategia retoma a los 3. Pero si ustedes quieren trabajar los 3 y hay tiempo y hay forma, pues adelante, sin problema. Eso es decisión. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué compone este proyecto parcial de aula? Así lo van a encontrar en posibilidades de uso. Vamos a múltiples lenguajes. Ahí van a encontrar un texto que se relaciona con este proyecto parcial que se llama Cartas desde Varsovia. Múltiples lenguajes. ¿Sale? Esto lo tienen, les repito, en el documento que se llama Posibilidades de uso, para que ustedes no estén buscando entre el mar de textos del múltiple lenguajes. Ahí les proponemos uno. Propuesta, no es receta. ¿Qué cortometraje? Ustedes van a tener allí en el repositorio un listado de cortometrajes. Bueno, para este proyecto parcial de aula se van directamente al que se llama poliangular. Ese les ayuda, insisto, como posibilidad. Video del proyecto parcial de aula es el número 8. Ahí van a tener también el listado. Y ese es clave, compañeros. El video de proyecto parcial de aula es clave porque
les va a dar en general el marco de lo que se persigue en ese contenido. Entonces aquí es clave para su planeación. ¿Qué videos detonadores? Pues ahí les proponemos tres, ustedes elijan el que más les ayude. Uno se llama mapa mental, otro modelo de plastilina, otro dibujo genético algebraico. Por eso les repito, el repositorio es muy importante porque ustedes van a picarle ahí a esos videos y les va a ayudar. ¿Qué textos les ayudan en los libros de saberes disciplinares? Pues ahí tenemos un listado. Si se fijan que el libro no es igual ni el de nuestros proyectos ni en el de saberes, porque los de saberes son en realidad textos para profundizar, guardando proporciones, pero si ustedes recuerdan el plan 93, conceptos básicos eran lecturas que apoyaban a la guía, ¿verdad? Más o menos así. Igual acá, estos textos pueden apoyar en el desarrollo del proyecto que se está trabajando. Y bueno, ahí tienen los videos académicos y los interactivos. Tarea para ustedes, que analicen esta diapositiva, este es el libro, y que entonces, aquí sí es mucho el echar lápiz en el sentido de reflexionar qué sí, qué no. Y ustedes van a ir decidiendo poco a poco. No, ¿sabes qué? A mí me funciona más empezar por el interactivo, aunque ese recapitula. No, fíjate que a mí me funciona más como está planteado ahí con el video detonador, porque ese ya crea la curiosidad en el estudiante. No, fíjate que a mí me funciona más empezar con el cortometraje, porque nos vamos al cine, porque son cortometrajes de 5 minutos, 10 minutos, y ahí ya mueve al estudiantado. Esa es una decisión que ustedes toman. Y es un poco a partir pues de cómo es el estudiantado. Ningún grupo es igual. Yo tuve estudiantes muy, muy serios, callados, casi que no podía sacarles una sola palabra. Y tuve otros grupos donde me cansaba mucho de, ya jóvenes, guarden silencio, por favor, tal, 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 tal. Entonces depende mucho del dinamismo. Bueno, ya casi terminamos, compañeros. Esto es casi lo último. Solamente diría que pues hoy el profesorado de telesecundaria debe recuperar su herencia cultural, su experiencia, sus cursos, todo lo que nos hace ser profes. Eso hay que tenerlo muy presente, eso se valora hoy. Por eso el gobierno a partir de la secretaría les dice, maestros, ahí está, sigan haciendo magia, ahí está el programa analítico. Porque pues hay una corresponsabilidad y hay confianza, pero hay que fortalecer ciertas cualidades. Esto está en Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire. Por cierto, esa colección de Paulo Freire es gracias a la gestión y el ahorro que hizo nuestro director general, el doctor Marx Arriaga, y la idea tiene como objetivo es que estos materiales, la colección de Paulo Freire, pueda ayudar a profundizar desde la teoría y desde otros elementos ciertas características de la praxis. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Pues estamos a distancia, pero dice Paulo Freire en Cartas a quien pretende enseñar que hay algunas cualidades, faltarán unas seguramente, que deben ser cultivadas por nosotros y nosotras. Por ejemplo, si yo les preguntara, compañeros, compañeras de Teles de Guerrero, ¿ustedes son alegres? ¿Ustedes son tolerantes? ¿Son pacientes? ¿Ponen el ejemplo? ¿Respetan la autonomía del estudiante? ¿Están claros que es posible transformar de a poquito nuestros territorios y desde nuestras teles, etcétera? Y es un buen checklist para decir, híjole, no, Luis Miguel no cumple con eso, le falta, pero estamos en un proceso, me parece a mí, proceso de reinventarnos. Esto como una característica normal de la vida. Entonces no se trata de que yo diga, híjole, pues soy el hombre casi perfecto. No, 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 no. Es reconocer áreas de oportunidad y decir, aquí hay que poner un poquito más de atención. Nosotros a veces hacemos como que escuchamos. Eso se da mucho en las parejas. Otra vez, los que levantaron la mano me darán la razón. Los
que cuando se pelean ahí con su pareja. Uno guarda silencio para ganarle a la otra persona, no necesariamente para comprender. Bueno, eso me han contado. Tal vez en Guerrero no pasa así. Qué bueno, compañera Elma. La mayoría somos solidarios y unidos. Es excelente. Por eso yo decía, es reconocer dónde estamos. En algunos lugares llevan procesos extraordinarios. Construyen, se animan, pero en otros no. A mí me ha tocado en estos 17 años estar con maestros que, "Ah, hombre, ni que tanto nos pagaran. No, ¿y para qué tanto? No, ya nomás con esto. Y a la 1:12, vámonos. Hay de todo. Ahorita llegaremos a la parte final que implica eso. Cierro. Pues aquí están algunas preguntas también desde Paulo Freire y otros referentes sobre nuestra praxis. A ver, les voy a hacer una solamente. Compañeros, compañeras, ¿su praxis humaniza o deshumaniza? ¿Su praxis construye comunidad o no construye comunidad? ¿Cómo nos ven cuando llegamos a la reunión de supervisión? ¿Cómo nos ven las familias? ¿Cómo nos ven nuestros estudiantes? Eso es clave porque yo puedo tener una percepción de mi persona, pero resulta que cuando llego ahí dicen, ah, ya va a llegar otra vez este con sus mismas cosas. Es importante reflexionar. Ahora, ¿qué subjetividades forma nuestra praxis? No qué enseñamos. Lo que enseñamos está ahí en los libros y demás. No, ¿qué subjetividades forma nuestra praxis? Lo subjetivo es lo que no se ve, pero existe. Cuando yo casi siempre me daban primer grado, no sé por qué ahora me estoy preguntando. Pocas veces tuve segundo y tercero. Y era muy recurrente, de verdad que me cansaba mucho porque mis estudiantes llegaban todo el tiempo con su libreta a mi escritorio y me decían, ¿voy bien, profe? ¿Así, profe? ¿De este color, profe? Así, híjole, pero mucho. ¿Qué subjetividades formó el compañero o compañera de primaria? Pues subjetividades sumisas, temerosas, que siempre quieren el aval. Cuidado con eso. Hemos formado en muchos lugares subjetividades sumisas, dependientes, temerosas, y entonces uno se pregunta, ¿por qué cuando sale o por qué las juventudes son tan apáticas en su comunidad? Pues porque así les enseñamos en la escuela. Es decir, todas esas reglas que de repente existen son condicionantes, son formar esas subjetividades que son poco creativas, poco autónomas. Cuando salen a la comunidad, pues están esperando que alguien les diga qué hacer, cómo hacer y de qué color hacerlo. Es raro el estudiante, el adolescente que toma iniciativa. Por eso yo digo, estamos en un tiempo de repensar casi todo. Finalmente, cierro. La praxis, porque la he mencionado mucho. ¿Qué significa la praxis pedagógica? No hablo de la práctica. Aquí no estamos hablando de la práctica, estamos hablando de la praxis. La praxis pedagógica es esencialmente reflexionar y accionar para transformar lo que hacemos. Repito, cuando nosotros hablamos de praxis pedagógica, implica que tuvimos un momento para reflexionar. Es clave. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué escogimos este proyecto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Ahí es la reflexión, pararnos, detenernos. Pero luego, cuando yo reflexiono, estoy obligado a accionar, no a quedarme a llorar o cruzado de manos o a festejar. No, no, estoy obligado a accionar para mejorar. Por eso va reflexión, acción y lo último, para transformar lo que hacemos. Eso es la praxis pedagógica. Reflexiono y acciono para transformar lo que hacemos. Siempre se puede mejorar la praxis. Yo reconozco en este tiempo de ser profe de teles, pero también en estos recorridos que he hecho por el país, que los de teles, las de teles tenemos algo especial. No sé por qué. Me he preguntado mucho por qué somos así los profes y profas de teles. ¿Qué nos hace ser así? De verdad, ¿eh? No, no es porque les esté echando flores, ni los conozco, están muy lejos.
Pero reconozco eso, los de Tabasco, los de Sonora, los de Durango, los de Teles, no solo está aquí la TS, hay algo que nos mueve. Tal vez son las contradicciones, adversidades, la miseria, los lugares donde nos encontramos que nos mueven. O sea, es que esto no puede ser así, le buscamos y vamos para allá. Eso hay que seguirlo fortaleciendo. Por eso yo digo, compañeros, compañeras, con todo el respeto, reconozcamos lo que ya hacemos bien. Tenemos también una cultura donde no nos reconocemos y donde no valoramos los esfuerzos y hacemos mucho de verdad y a veces con muy poquitas cosas. Entonces, pues todas estas preguntas justamente nos dan sentido y claridad hacia dónde queremos ir. Por eso digo, siempre se puede mejorar. Una última, yo esperaría que sin encender los micrófonos, hagamos esta lectura a la cuenta de tres. Yo también la voy a hacer, yo sí, con el micrófono, pero ustedes allá, sin encender los micrófonos, solamente para intentar entender como el resumen, y digo intentar porque a mí todavía me cuesta mucho, ahorita les explico por qué, el resumen de lo que he planteado. A la cuenta de tres. Dice, una, dos, tres. La escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Lo importante en la escuela no solo es estudiar, no solo es trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Paulo Freire. Bueno, creo que leímos al mismo tiempo. Fíjense que este es un gran desafío. Pues bueno, fuera que todo estuviera así. Yo por eso decía, hay que reflexionar y hay que accionar para intentar llegar a esto. Les pongo un ejemplo. Pues yo llegué a muchas telesecundarias, a muchos lugares donde algunos profes, compañeros, compañeras decían, no, yo no quiero, yo no esto, yo no tengo tiempo, yo aquello y luego lo otro. ¿Qué hacer con los que no quieren hacer? Son pocas las escuelas donde tienen, digamos, este marco referencial. En algunas estamos construyendo para llegar ahí. En unas ni siquiera nos saludamos. Dice, ay, ya va a llegar este, ya va a llegar acá. No es que se trate necesariamente de construir grandes amistades, pero sí reconocer que vamos a estar todo un ciclo escolar, muchas horas en esa escuela. Por lo menos poner elementos mínimos para que no sea tan pesado ir a la telesecundaria. Pero bueno, regreso a la pregunta. ¿Qué hacer con los que no quieren hacer? En cierta ocasión le preguntaron justo a Paulo Freire, oiga, ¿y qué vamos a hacer con esta gente que no quiere? Es que yo tengo todas las ganas, pero acá esto. Y Freire les contestó, primero hay que escucharlos, hay que dialogar y debatir lo que quieran. Pero lo que no podemos permitir nosotras y nosotros es que ellas y ellos nos roben nuestros sueños posibles, nos roben la energía, las ganas de querer hacer, porque además son especialistas en ello. Ya les comentaba, yo me he encontrado mucha gente que dice, hombre, ni que tanto te pagaran, ni la comunidad ni agradece. Esos son especialistas en robar, en quitar sueños. Que no nos quiten eso. Ahora, hay muchas cosas por que debemos seguir luchando indudablemente. Yo hablé acá de lo pedagógico, pero que siga existiendo en este magisterio esas ganas de coadyuvar en las grandes transformaciones. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo hemos hecho indudablemente. Lo que ahora parece es más complejo, porque a ustedes les tocó, a nosotros nos tocó un tiempo distinto, un tiempo donde la memorización no alcanza. Ya no sirve eso. Aquí está casi todo. Ustedes le pican y aquí les da la información de casi todo.
Por eso nuestra praxis tiene que ser distinta, más crítica, más reflexiva, que hay muchas cosas que no sirven. Estamos en tiempos de deshumanización, etcétera, etcétera. Pues compañeros, compañeras, me dio mucho gusto saludarles, aunque sea acá a la distancia. Guerrero es un lugar que nos trata bien cada vez que vamos y eso lo valoramos grandemente. Me gustaría que pues en las próximas eh, visitas yo pueda estar en alguna telesecundaria, reconocer algunas situaciones, etcétera. Pues seguramente me queda muy poquito tiempo, una disculpa, hemos andado mucho, mucho acá con los temas administrativos, pero unos 20 minutos sí me quedan si alguno tuviera alguna pregunta, alguna duda y si no, pues me las dejan de tarea. Quisiera, antes de dar la palabra, porque vi un mensaje en el chat, fíjense que Rafael Ramírez hizo una definición del maestro progresista, de la maestra progresista, así lo definió él, y decía que un educador progresista es aquel que no está satisfecho con lo que sabe y con lo que hace, porque cada día procura saber más y hacer mejor su trabajo. Repito, un educador, una educadora progresista es aquella que no está satisfecha con lo que hace y con lo que sabe porque cada día procura saber más y hacer mejor su trabajo. Esta es una condición dialéctica que nos anima, que nos forma, que nos humaniza. Muchas gracias, compañera Lucero. Muchas gracias, compañeras y compañeros de Teles. Al contrario, doctor Luis Miguel, muchas gracias por acceder a esta gestión. Como se da cuenta, bueno, parte del magisterio de Guerrero, porque la verdad sí somos muchos ahorita, estamos muy interesados y sobre todo esta explicación que usted ha dado nos va a ayudar para mejorar nuestra práctica docente. Mil gracias, doctor, de verdad. Y pues cedo la palabra a la maestra Araceli Díaz Telles, coordinadora general. Sí, muchas gracias, Lucero. Muchas gracias, doctor. Pues creo ya no va a haber ronda de preguntas, ¿verdad, doctor? Me quedan 15 minutitos. Ok, pues veo que nadie pregunta. Bueno, si hay, pues las anotaremos. Pues lo dije al principio y lo confirmo ahorita en el final. Nos vamos con un grato sabor de boca, doctor. Muchas reflexiones. Tiene muchas estrategias. Veo que ojalá y no sea la primera y la última sesión que nos brinda. Ojalá lo tuviéramos, lo pudiésemos tener aquí de manera física. Haremos las gestiones pertinentes, ojalá y lo podamos lograr. Sé que el nivel de telesecundaria, bueno, usted lo dice, es especial y yo sé que quieren tenerlo por acá. Entonces, como centro de maestros, espero que pueda un día poder visitarnos y ya sea, anunciaban algunas telesecundarias, ¿verdad? Que quieren que los visite. Entonces, pues de mi parte, maestro, pues, doctor, muy agradecida por esta conferencia que yo creo que nos sirve de mucho. Ojalá y nos quede, ¿verdad?, ser estos educadores y educadoras progresistas. Gracias, gracias a todos.